John Wayne Gacy fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó el estado de Illinois en la década de 1970. Se hizo famoso no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su doble vida. Era un ciudadano aparentemente respetable que incluso se vestía de payaso para entretener a niños en fiestas y eventos benéficos. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde pequeño, sufrió abusos por parte de su padre alcohólico, quien lo humillaba constantemente. A pesar de sus problemas familiares, Gacy intentó llevar una vida normal. En su adolescencia, tuvo algunos problemas de salud y dificultades académicas, pero eventualmente se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una morgue. Fue allí donde, según se cree, comenzó a desarrollar su fascinación por la muerte. En los años 60, se casó y se mudó a Iowa, donde trabajó como gerente en una cadena de restaurantes. Era activo en la comunidad y se convirtió en un ciudadano aparentemente ejemplar. Sin embargo, en 1968 fue condenado por abuso sexual de un menor y pasó 18 meses en prisión. Tras salir de la cárcel, Gacy se estableció en Chicago, donde se convirtió en un empresario exitoso, fundó su propia compañía de construcción y se involucró en política local. Se casó nuevamente y era conocido por su afabilidad. Durante este tiempo, también comenzó a disfrazarse de payaso, creando los personajes Pogo y Patches, que usaba para animar fiestas infantiles y eventos de caridad. Pero detrás de esta fachada, Gacy llevaba una vida aterradora. Entre 1972 y 1978, secuestró, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes, en su mayoría adolescentes y hombres jóvenes, a los que atraía con promesas de trabajo. Gacy tenía un método macabro. Solía engañar a sus víctimas con el pretexto de ofrecerles empleo en su empresa de construcción o invitándolos a su casa. Una vez allí, los esposaba, los torturaba y los estrangulaba con una cuerda. La mayoría de sus víctimas fueron enterradas en un espacio debajo de su casa, mientras que otras fueron arrojadas a un río cercano cuando ya no había más espacio. La caída de Gacy comenzó en diciembre de 1978, cuando desapareció un joven de 15 años llamado Robert Peast, quien había mencionado a su familia que iba a encontrarse con Gacy para discutir un posible trabajo. La policía comenzó a investigarlo y tras obtener una orden de registro, descubrieron pruebas clave que lo vinculaban a la desaparición de Peast y de otras víctimas. El 21 de diciembre de 1978, Gacy confesó sus crímenes y llevó a las autoridades hasta los cuerpos enterrados en su casa. La policía visitó la casa de Gacy para interrogarlo, pero él insistió en que no había visto a Robert. Sin embargo, su comportamiento era extraño. Estaba relajado, pero tenía un leve olor desagradable en su casa que describió como un problema de humedad en las tuberías. Al revisar sus antecedentes, los detectives descubrieron que había estado en prisión por abuso sexual de menores en Iowa. Con esta información, lograron obtener una orden de registro para su casa el 13 de diciembre de 1978. En esa primera inspección, no encontraron cuerpos, pero sí objetos sospechosos, ropa que no pertenecía a Gacy, un recibo de película fotográfica que pertenecía a un amigo de Robert Peast, esposas, revistas con contenido sexual explícito y una jeringa. Estos elementos fueron suficientes para que la policía intensificara la vigilancia sobre Gacy. A medida que los días pasaban, Gacy comenzó a comportarse de manera errática. Sabía que estaba siendo seguido por la policía y en varias ocasiones los invitó a desayunar o incluso a beber con él. Parecía estar convencido de que nunca lo atraparían. Sin embargo, los investigadores reunieron más pruebas y empezaron a conectar a Gacy con múltiples desapariciones de jóvenes en la zona. Al interrogar a ex empleados de su empresa, algunos mencionaron que Gacy solía hacer chistes sobre cuerpos enterrados en su sótano. El 20 de diciembre de 1978, Gacy, bajo presión
y sintiéndose acorralado, terminó confesando sus crímenes a su abogado. Le contó que había asesinado a más de 30 jóvenes y que la mayoría de los cuerpos estaban enterrados en el sótano de su casa. Poco después, la policía obtuvo una nueva orden de registro. Al excavar en el sótano de Gacy, descubrieron los primeros cuerpos. El hedor a descomposición era insoportable. Los agentes encontraron cuerpos enterrados en capas, uno encima del otro. En total, 26 cadáveres fueron recuperados de su casa, mientras que otros fueron hallados en un río cercano. En 1980, fue juzgado por 33 asesinatos y condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Antes de morir, su última declaración fue desafiante. Bésenme el trasero. Kiss my ass. El caso de John Wayne Gacy fue un ejemplo de cómo una investigación meticulosa puede desentrañar incluso los crímenes más macabros. A pesar de haber mantenido una doble vida como empresario y payaso carismático, su arrogancia lo llevó a cometer errores que terminaron por exponer su oscuro secreto.